Muy buenas noches. Estamos iniciando la semana rumbo al constituyente con el doctor Gabriel Cuadri, candidato a constituyente por el partido Nueva Alianza. Voy a exponer un poco su semblanza para que ustedes lo conozcan. El doctor Gabriel Cuadri de la Torre ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la República en las elecciones de 2012. Es un ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana con maestría y estudios de doctorado en economía por la Universidad de Texas, en Austin. Fue presidente del Instituto Nacional de Ecología, INE, de 1994 a 1997, cuando dependía todavía de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Cuadri de la Torre trabajó para el Consejo Coordinador Empresarial como director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable de 1998 a 2003. Fue jefe de financiamiento externo en el Banco de México, director de planeación ecológica en el Departamento del Distrito Federal y director general de normatividad del propio INE antes de alcanzar su presidencia. Desde 2002 ha sido secretario técnico de la Comisión Mexicana de Infraestructura Ambienta. También fue director de Ecosecurities México de 2006 a 2010 y luego director asociado de Sistemas Integrales de Gestión Ambiental, SIGEA, y director de SIGEA Carbón, la cual se relaciona con el cambio climático y con los mercados internacionales de carbón. Recientemente ha participado como colaborador en diversos medios de comunicación. En 2010 obtuvo el premio alemán de periodismo Walter Rütter por sus artículos sobre el cambio climático. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Doctor Cuadri, muchísimas gracias por venir. Díganos, una de las principales cuestionamientos que nosotros tenemos es ¿qué significa el partido Nueva Alianza? ¿Cuáles son sus propuestas para el constituyente? ¿Qué es la política pública o cómo piensan innovar en el tema de las políticas públicas a través de la reforma, de la creación de esta nueva constitución que definirá quizás dentro de los próximos 100 años la Ciudad de México, como ya lo vimos con la Constitución de 1917, la cual aún sigue vigente? Pues mira, creo que son dos preguntas las que hay en tu comentario. Una, con respecto al partido. Y yo creo que, los partidos, eso no lo creo, es un hecho, los partidos son entidades de interés público, ¿no? Y están al servicio de la sociedad, ¿no? Por lo menos en principio. Y los partidos, pues, son expresión de la sociedad. Todos los pecados que les veamos y reprobemos de los partidos al final también son un reflejo de la sociedad. Entonces, ahí están los partidos y me parece que los ciudadanos, las personas, los individuos, tenemos todo el derecho y la posibilidad de acercarnos a ellos y de, pues, utilizarlos o usarlos como vehículo para expresar nuestras inquietudes, puntos de vista y aspiraciones en materia política y de políticas públicas. Entonces yo, en primer lugar, subrayo la necesidad de que quienes quieran, deseen expresarse políticamente, lo hagan a través de algún partido, el que sea de su preferencia. Ahora, Nueva Alianza es un partido joven, un partido relativamente pequeño, que pues se ha abierto a las expresiones ciudadanas y que, bueno, a mí me ha permitido y me ha dado la oportunidad de participar. Esta es la segunda ocasión que ocurre, cosa que hago con mucho gusto. Ahora, pasando a la segunda parte de tu pregunta, con respecto a las políticas públicas y la posibilidad de innovar o de sentar bases para una ciudad para el resto del siglo, me parece que sí es una oportunidad. Es una oportunidad, digamos, todavía, yo diría, en ciernes. Es una posibilidad, porque también la posibilidad, hay una probabilidad alta de que, dado el resultado de dada la configuración de la Asamblea Constituyente, esto pues conduzca a la ciudad o a un vacío o a un despeñadero populista, ¿no?
como yo digo, a una pequeña Venezuela, y ya saben a qué me refiero, o bien que la Constitución pues sea un ejercicio fútil, ¿no? Un ejercicio retórico de políticos, que realmente no contribuya en nada, que sea simplemente redundante y que haya sido un ejercicio de vanidad política y un ejercicio ocioso, yo diría, para todos. Entonces hay esos dos riesgos. Entonces nosotros en Nueva Alianza queremos conjurar los dos riesgos y aprovechar la oportunidad para que esta Constitución siente las bases de una reforma institucional, profunda, que necesita la Ciudad de México. Reformas institucionales de fondo en lo que respecta a su estructura de gobierno, en lo que respecta a su funcionalidad, en lo que respecta a sus entidades técnicas, en lo que respecta a su visión, a su proyecto a largo plazo, y en lo que respecta a los instrumentos de política pública de que dispone la ciudad. Y definitivamente, pues, un instrumento debe de ser la Constitución, pues un mecanismo que le permita a la ciudad, pues, adaptarse, a responder a los desafíos del siglo XXI y responder a los verdaderos problemas y necesidades y exigencias de la ciudad, y no simplemente a retórica. ¿A qué me refiero con esto? Que la Constitución tiene que hablar de las cosas que nos interesan y que le interesan a la ciudad. ¿A qué me refiero? Corrupción, seguridad, transporte público y vialidad, desarrollo urbano, gestión del territorio, servicios públicos de calidad, sustentabilidad, competitividad, prosperidad, política fiscal, gobernanza fiscal en la ciudad, manejo, por ejemplo, de la zona de conservación ecológica, algo fundamental, manejo del espacio público, gobernanza del espacio público, y todo esto, cada uno de estos compartimentos debe de reflejarse en la Constitución a partir de un nuevo código de reglas básicas. No se trata de que la Constitución sea un mamotreto de 700 artículos, es una cosa sencilla, clara, en donde en cada uno de estos temas se sienten las bases de gobernanza, de desarrollo, de competitividad, prosperidad y sustentabilidad de la ciudad a lo largo del siglo. Ya después la legislación secundaria pues irá desarrollando cada uno de los temas en detalle, pero sí tiene que haber bases sustanciales en cada uno de estos temas. Muy bien. Ahora, varios partidos proponen su propuesta programática, en la cual, como usted menciona, abarcan seguridad pública, abarcan el tema de sustentabilidad, y muchos de ellos traían la idea de, en seguridad pública, renovar el sistema del Ministerio Público desde la Constitución. Por otro lado, también aplicaban de sustentabilidad, apostarle al transporte público. En este sentido, ¿qué hace diferente al Partido Nueva Alianza frente a las otras propuestas de Movimiento Ciudadano, de Partido Verde, del PRI? Es decir, dentro de estas propuestas de política pública, que son los ejes sustanciales que requiere la Ciudad de México, ¿qué se innova? Pues mira, se innova en el sentido de que estamos promoviendo cosas muy tangibles, muy concretas, y yo diría revolucionarias para la Ciudad de México. Por ejemplo, en materia de justicia, vamos a exigir un Ministerio Público autónomo. Vamos a exigir una policía de clase mundial y un nuevo modelo policial. En materia de seguridad, vamos a exigir la reconstrucción o construcción de entidades técnicas en los temas sustanciales de la ciudad, capaces de tomar decisiones técnicas en materia de transporte y vialidad, en materia de agua, en materia de residuos, en materia de planeación y gestión territorial, por ejemplo, entre otros temas. Estamos planteando la necesidad de acabar con la burocracia, digamos, opaca, ineficaz y corrupta, y establecer empresas públicas que se hagan cargo del metro, del sistema de aguas, de RTP, del servicio de limpia, del sistema de gestión de residuos y de otros aspectos del manejo de la ciudad. Empresas públicas que tengan un consejo de administración,
técnico, que rindan cuentas, que tengan programas a mediano y largo plazo. Y eso lo tiene que decir la Constitución. Que sean transparentes, que sean eficientes y en la medida de lo posible que sean autofinanciables, ¿sí? Por otro lado, estamos planteando el tema de los subsidios. Esta ciudad, y lo decimos, los invitamos a ver nuestra página, que nos la hackearon, por cierto, la semana pasada, el viernes. Alguien se siente muy ofendido, aludido y en riesgo por nuestras ideas y nos hackearon nos destruyeron la página, pero ya la reconstruyeron. Ya está reconstruida gracias a Angie, que está aquí con nosotros. Entonces pueden verla en Nueva Alianza, Ciudad de México, ¿no? Muy bien. Pero bueno, está más o menos reconstruida. No está, pero más una idea. ¿Qué es el tema? Me refiero al tema de los subsidios. El tema de los subsidios es vital para la ciudad. Es una ciudad que ha sido gobernada desde la irresponsabilidad, el populismo, la demagogia, el clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción. Es una ciudad que cada vez le dedica más dinero a los subsidios, a las prebendas, a los apoyos, a las subvenciones, a grupos clientelares y cada vez menos dinero a la obra pública, a la infraestructura, al equipamiento en general de la ciudad. Entonces es una ciudad que está pervertida y que va camino directo a la quiebra. Por eso digo que el convertirnos en una pequeña Venezuela no es una ironía, no es una exageración, ¿no? O sea, realmente, si ganan quienes han gobernado la ciudad durante los últimos 20 años e imponen su ley en la Constitución, estaremos en una situación realmente crítica, ¿no? En poco tiempo. El 40% del presupuesto de la ciudad se destina a pagar burocracia. El 20 y tantos % se destina a pagar subsidios que no son viables, que no son sostenibles a mediano y largo plazo, como el subsidio de adultos mayores, por ejemplo. Claro. Una ciudad que cada vez es más vieja, una ciudad que donde se ha invertido la pirámide demográfica y cada vez sabemos más viejos, es totalmente insostenible regalarle dinero a los viejos, es insostenible. Entonces, lo que debe decir la Constitución es que cualquier subsidio debe de estar fondeado de manera expresa, automática, a través de un mecanismo financiero específico, sea el que sea, o sea, que no haya demagogia. Si queremos subsidiar a los adultos mayores, tiene que haber un impuesto etiquetado, expreso para ellos, que la sociedad decida si lo quiere pagar o no, ¿no? Que no sea una dádiva graciosa de un gobernante populista y demagogo que se quiso ganar la voluntad y los votos de un grupo, de un sector importante de la población, cosa poniendo en peligro y en riesgo la estabilidad financiera de la Ciudad de México. Entonces, tiene que plantearse también el equilibrio fiscal, tiene que estar en la Constitución. No se vale que esta ciudad tenga un déficit mayor, por ejemplo, al 2 o el 3% de su PIB, ¿no? No se vale, o de su presupuesto, no se vale, ¿no? Hoy la Ciudad de México tiene una deuda de casi 75,000 millones de pesos. Nada más entre 2000 y 2006 se duplicó la deuda de la ciudad. Impresionante, ¿no? Y toda esa deuda no sabemos para qué se destina. Es la entidad federativa más opaca del país, además de ser la más corrupta, de acuerdo a los estudios que se han hecho. Es la más opaca. No sabemos para qué se destina la deuda. Eso tiene que acabarse. La deuda, la contratación de deuda debe de tener un fin expreso para inversión en obra pública, en infraestructura, en equipamiento. Y cosas de ese tipo. En materia de espacio público, que mucha gente puede pensar que estoy exagerando, pero es un tema central, el ambulantaje. ¿Por qué es un tema central? Porque el ambulantaje es la expresión más palmaria, evidente, clara, cotidiana de la corrupción en la ciudad. Es corrupción organizada clientelarmente. Es una red que permea todo el gobierno y que tiene, digamos, nodos centrales de organización en las delegaciones y en el gobierno central. Y no solamente es el ambulantaje, son los taxistas piratas, son los microbuseros, son los que extorsionan a los constructores, son los demandantes de vivienda, son los invasores de la zona de conservación ecológica, son grupos, digamos, corporativos que están adheridos o forman parte de las estructuras de los partidos en el poder, son 2 partidos en el poder, y que operan a través de redes de corrupción, derechos de piso y cuotas que alimentan las arcas de la corrupción, el bolsillo de los funcionarios, el bolsillo de los partidos y que financian toda esta estructura clientelar y corporativa que vemos en la ciudad. Y lo que han hecho con el espacio público, que es lo más costoso, es privatizar.
privatizarlo de una manera ilegal, de una manera, digamos, ya esto me da risa decirlo porque alguien se va a reír, de una manera lupenizada, ¿no? O sea, lo peor que puede hacer, convertir el espacio público en miasmas, en un muladar, en basureros, humillando a la gente que usa el espacio público, los paraderos, por ejemplo, ¿no? Las estaciones del metro, las inmediaciones de los hospitales públicos, Indios Verdes, Tacubaya, Observatorio, Pantitlán, Chapultepec, todo convertido en un muladar entregado al ambulantaje. Y no es solamente, no es una manifestación, digamos, de gente desesperada que no tiene empleo y que es una organización corrupta, clientelar y mafiosa al servicio de los partidos en el poder en la ciudad. Y cada ambulante destruye empleos formales, no paga impuestos, genera impunidad, alimenta la economía informal, alimenta también la piratería, además de que degrada el espacio público, humilla y destruye el patrimonio colectivo de todos. Y por eso hemos dicho, y lo digo en el spot, y lo decimos en todos lados, tenemos que liberarnos del ambulantaje. Debe ser una prioridad, digamos, de dignidad en la ciudad, de dignidad colectiva, de dignidad de la ciudad. Porque una ciudad es eminentemente un fenómeno físico. La ciudad son estructuras, son espacios, son funciones, son mecanismos. Es algo físico la ciudad. Y haber entregado el patrimonio colectivo, que es el espacio público, a mafias de ambulantaje, es algo que no debemos permitir. Y tiene que decirse claramente en la Constitución que el espacio público debe estar a cargo de una autoridad del espacio público, con dientes, con facultades, con presupuesto, con capacidad de regulación, y que debe librar el espacio público de su entrega a mafias, a intereses, a privatizaciones espurias, ilegítimas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora tú lo has dicho y has tocado un tema muy interesante, el ambulantaje y la economía informal, el cual a lo mejor el 60%, el dato más cercano que tengo a la mano es el 60% de la población económicamente activa se encuentra dentro de esta esfera de la informalidad. ¿Ha pensado alguna reforma que incluya a estas personas o estos trabajadores informales en el sistema de previsión social, incorporarlos al nuevo régimen fiscal, en el sistema de salud en este sentido? Y hago alarde un poquito a la tesis de Santiago Levy, ¿no? En el que la formalidad y la informalidad son producto de una política pública. En este sentido, ¿qué pensaría Nueva Alianza desde el constituyente? Mira, es una verdad de perogrullo decir que la informalidad es un fenómeno muy complicado y que tiene muchas vertientes, muchas facetas, y que no existe una bala de plata capaz de resolver el problema de manera inmediata. Desde luego, el problema de la tesis de Santiago Levy es que crear un sistema de salud universal financiado con impuestos generales, en donde los informales van a tener acceso al sistema de salud y van, por lo tanto, a usufructuar los impuestos que pagamos los formales, a mí me parece injusto. Y me parece que podría también seguir alimentando y siendo un incentivo a la informalidad. Entonces, lo que debe hacerse, me parece, es aplicar la ley, en primer lugar, persecución hacendaria, así definitivamente, simplificar el pago de impuestos, establecer un flat tax, ¿no? Una tasa de impuesto plana, universal, para todos, fácil de pagar, casi sin deducciones, sin privilegios para nadie, sin exenciones para nadie, una tasa, digamos, 10%, 15%, todo el mundo lo paga, es muy fácil de pagar. Y, digamos, hacer un trabajo de tijera. Por un lado, la persecución, la coacción del Estado para evitar que la gente esté disfrutando de una especie de renta fiscal al no pagar, y por otra parte beneficiarse de los bienes públicos que genera el Estado, y por otra parte dar facilidades para la incorporación a la economía formal. Hay también otros elementos en esto, el caso del impuesto sobre nóminas, que lo cobran las entidades federativas. En el caso de la Ciudad de México, el impuesto sobre nóminas representa el mayor ingreso de la Ciudad de México, el 20 y tantos %. Okay. El predial representa menos del 7%. ¿Por qué? Porque la mayoría de la ciudad no paga predial. ¿Por qué?
porque son clientelas políticas de los partidos en el poder, ¿no? En cambio hay ciudades en el mundo, ciudades de países civilizados, donde más del 50% de su ingreso viene del predial. Pero en fin, el impuesto sobre nóminas es un impuesto que está, fíjense, perverso, ¿no? Penaliza el empleo, o sea, entre más empleo genera una empresa, más impuestos le cobran, algo que es totalmente estúpido, ¿no? En segundo lugar, penaliza el trabajo, penaliza a la formalidad, penaliza a las empresas. Yo creo que tiene que desaparecer el impuesto sobre nóminas y ser sustituido por impuestos que impliquen la internalización de costos sociales o ambientales, como por ejemplo impuestos a la gasolina, tenencias a los vehículos, cuotas por acceso a las vialidades y por uso de las vialidades para los vehículos privados y otra serie de cosas. Recuperar el costo, por ejemplo, del sistema de agua, que vive en un déficit permanente porque se subsidia a todo el mundo, cobrar los servicios públicos, buscar fuentes de financiamiento adicionales, cobrar el predial, realmente hacer que la ciudad se financie con predial, y de esta manera estamos promoviendo la inversión, promoviendo el desarrollo económico, castigando conductas insostenibles desde el punto de vista ambiental y promoviendo la formalidad. Entonces, una ciudad también próspera está abriendo espacios para que la gente se incorpore a la economía formal, ¿no? Y si al mismo tiempo regulas el espacio público, presionas por el lado, por ejemplo, es el cono que se roben la luz, ¿no? Sí, o sea, que es muy común en la informalidad. Por ejemplo, tiene que haber brigadas especiales para evitar que se roben la luz y empezamos a cortarle las vías de nutrición, como el cáncer, ¿no? El cáncer se combate de muchas formas, con quimioterapia, con radioterapia, con otra serie de medicamentos, con cirugía, incluso ahora con virus, ¿no? A través de ingeniería genética, en fin, hay que empezar a cortar por todas partes. Y evidentemente es un problema que nunca se va a resolver, pero sí se puede reducir significativamente. Ahora, en varios de tus spots, la palabra clave es libérate. Sabemos que Nueva Alianza se caracteriza por ser un partido liberal, de tradición liberal, derivado quizás un poco de las tesis de Friedman, de von Hayek, pero la sociedad en sí quizás no comprenda en realidad en qué consiste un partido liberal. Es un partido liberal que le apuesta a la equidad, es un partido liberal que le apuesta a quitar todo el clientelismo, transferencias condicionadas, en aras de proteger o mantener unas finanzas públicas sanas. ¿Qué es ser un partido liberal? Mira, definir al liberalismo no es tan fácil, ¿no? Como tú lo sabes como politólogo. Y además, el concepto de liberalismo se ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, ¿no? Y se va adaptando a diferentes, el liberalismo del siglo XIX no es el mismo que el liberalismo de entreguerras, ¿no? Y tampoco es igual que el liberalismo de la posguerra. Y es distinto, digamos, al liberalismo, digamos, de los 70, de los Chicago Boys, de Chicago, etcétera, etcétera, ¿no? El liberalismo tiene principios, sin embargo, que se manifiestan de diferentes formas dependiendo de las necesidades de la sociedad, de las aspiraciones de la sociedad. Pero yo diría que son muy sencillos de identificar. La libertad individual, por sobre todas las cosas, ¿no? Digamos, en la mayor parte de los casos. El Estado de Derecho y la legalidad, que es algo fundamental. Una economía de mercado, en lo fundamental, porque, ojo, y aquí vale la pena abrir el paréntesis, a veces me acusan, no, que eres liberal y estás promoviendo que se nacionalicen, que se expropien. Señores, hay bienes públicos. Los bienes públicos no los ofrece el mercado, no los puede generar el mercado, ¿no? Punto. Para eso está el Estado. Y el problema es que cada vez necesitamos más bienes públicos, porque esta sociedad cada vez es más compleja, cada vez hay más interacción, cada vez somos más, cada vez hay más cosas y más externalidades que estamos generando con nuestras conductas. Entonces, entre más externalidades hay, afectamos más a los demás, por lo tanto hay mayor necesidad de intervención del Estado y de creación de bienes públicos. Entonces el liberalismo tiene que ir evolucionando en ese sentido, y por ejemplo, para intervenir en la ciudad, se vuelve algo fundamental. Por ejemplo, zonas que están degradadas, abandonadas, en litigio, intestadas, que tienen todos los servicios, son predios
digamos, baldíos, medio derruidos, subutilizados, y que le están causando un costo enorme a la sociedad, ¿no? Hay una externalidad brutal que el Estado tiene que corregir porque el mercado no la va a corregir. O sea, hay que intervenir, hay que comprar, expropiar y redesarrollar con el sector privado. Crear nuevos servicios públicos, mejorar el espacio urbano, hacer viviendas, hacer servicios, crear ciudad nueva todo el tiempo. La ciudad tiene que estarse renovando a sí misma todo el tiempo. Entonces, se necesita un Estado fuerte. Para que el mercado funcione, se necesita un Estado fuerte. Para ser neoliberal hay que creer, o liberal, mejor dicho, hay que creer en un Estado fuerte, funcional, eficaz, que es otro de los principios que buscamos. Y lo demás, digamos, son adaptaciones y a circunstancias específicas que hay que ir, digamos, reconociendo en cada caso, ¿no? Muy bien. Me voy a ir a uno de los temas más vanguardistas que caracterizan a la ciudad de género, a la Ciudad de México, que es el tema de equidad de género, diversidad sexual. ¿Cuál es tu posición de las sociedades de convivencia, por ejemplo? Totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo, desde el 2012 lo hemos dicho, Nueva Alianza. Mira, yo me siento muy orgulloso, y perdón que hable en primera persona, porque muchas cosas de las que propuse en el 2012 se hicieron, ¿no? Y nadie las propuso, ¿eh? La reforma energética, la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones, la policía única, entre otras cosas, ¿no? Y algunas otras que sería largo comentar aquí. La legalización de la marihuana, yo la propuse, sí, claro, abiertamente, ¿no? Y no solo de la marihuana, sino de todas las drogas. Desde luego, la igualdad de derechos en términos de matrimonio y derechos civiles, también yo lo planteé, y son cosas que se están ocurriendo. Entonces, pues nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, lo que pasa también hay que trascender esos temas, tampoco se ponen, bueno, ya se logró, está bien, ya, ¿no? Pasemos a otra cosa, ¿no? Ya es un hecho, ¿no? Ya, ¿no? Ahora vamos a hablar de la ciudad, ¿no? Reconociendo que eso pues, es un logro, es un avance indudable, y que ya que está, digamos, codificado y cincelado en la gente, en las personas, en la cultura, en la ley y en los derechos de todo el mundo, ¿no? Okay. Ahora, en materia político-electoral, es muy, muy seductor el sistema clientelista con el que cuentan varios partidos actualmente que rigen la Ciudad de México. Como tú lo habías comentado, las transferencias condicionadas, ¿no? Las políticas públicas enfocadas. Pero aquí no son condicionadas, aquí regalan dinero así nomás, ¿no? Bueno, sí, México, por ejemplo, los conciertos, ¿no? Que en este sentido, a cada rato hay conciertos en el Zócalo, el apoyo a madres solteras, el apoyo a adultos mayores. Bueno, mira, los conciertos yo creo que está bien porque también estás hablando de bienes públicos, ¿no? Porque son bienes que disfrutan colectivamente, que le dan dinamismo a la ciudad, que generan, digamos, bienestar colectivo. En cambio, el subsidio individual es un bien privado. El gobierno no tiene por qué estar subsidiando a las personas, ¿no? El gobierno debe subsidiar bienes públicos, transporte, salud, educación, espacio público de calidad, no a las personas, ¿no? Okay. En este sentido, ¿cuál sería tu visión sobre las transferencias condicionadas a madres solteras, a adultos mayores, las becas del Distrito Federal? Bueno, yo creo que toda la política social de subsidios y apoyos a personas debe ser facultad federal y responsabilidad federal. Los gobiernos locales no tienen por qué, digamos, meterse en el tema de subsidiar y de entregar recursos a grupos sociales. Yo creo que esa es parte de una política federal que se debe financiar con recursos federales y debe ser discutida y debe ser generalizada en el país a la escala que se decida hacer, ¿no? Que ese es otro tema complejo, pero yo sí estoy en contra de que los gobiernos locales destinen recursos escasos a subsidiar clientelas políticas. Okay. Insisto, la función fundamental de los gobiernos del gobierno federal, pero los gobiernos locales en particular, es crear bienes públicos para la ciudad, cosas que no genera el mercado, que no la puede generar por definición, porque son bienes no exclusivos, y son bienes no rivales y bienes que se disfrutan colectivamente, ¿no? Ahora, fíjate que mucha de la población te identifica como un científico que está dentro de la política.
¿qué crees que le puede aportar, a diferencia de los demás políticos, un científico como tú que tiene doctorado en la Universidad de Austin en economía, que otros políticos sin preparación no le puedan dar? Pues mira, yo, o sea, sí creo que la gente que llega al poder debe estar preparada. Ahora, tampoco creo necesariamente en un gobierno de reyes filósofos, ¿no? Pero sí me parece que tenemos un severo problema en la ciudad, como se dice técnicamente de caquistocracia, ¿no? El gobierno de los peores, ¿no? Si ustedes ven el perfil curricular de las gentes que nos gobiernan, se van para atrás, ¿no? Se van para atrás, ¿no? De los que nos han gobernado y de los diputados, ¿no? A la Asamblea Legislativa. O sea, dicen, no es posible que por ejemplo, el caso, con todo respeto, de la señora secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México, que además dice que gana 10 millones de pesos al año, no sabemos cómo. Pero, o sea, no es posible que una persona así, o que el secretario de Movilidad y Transporte y Vialidad, o sea, gente que no tiene la preparación, que no tiene el perfil, que no tiene el currículum, que no tiene el prestigio, que no tiene la experiencia en temas, y llegan al poder y están usurpando, mejor dicho, posiciones técnicas dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque la administración pública para estos partidos del poder es un vehículo patrimonial, es un vehículo para distribuir prebendas a las clientelas y a los compromisos políticos. Entonces no hay un proceso, digamos, de selección, es un proceso, digamos, de selección adversa. Como los peores están haciendo esa política clientelar corporativa, esos peores son los que llegan a la administración pública, en vez de que fuera al revés, de que tuviéramos, ese es otro de los puntos esenciales de nuestro programa para el constituyente, la administración pública de la Ciudad de México debe ser un gobierno de excelencia, con posiciones ganadas por concurso, por oposición, con carrera profesional, con servicio profesional de carrera. Gente capacitada, bien pagada, porque hoy ganan, es increíble, ganan una miseria. O sea, al mismo tiempo que hay mucha burocracia, los funcionarios públicos que toman decisiones importantes ganan una miseria, es impresionante. ¿Ustedes han ido a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México alguna? Sí, claro, supera usted. No, claro, ustedes degradadas, ¿no? Parece que es Kampala, Uganda, ¿no? O que es no sé, Harare, no sé, ¿no? Una cosa así, ¿no? Da vergüenza ver el ambiente decadente y degradado en el cual se desarrolla la administración pública de la ciudad. Entonces, es un espejo, ¿no? El ambiente y los personajes que habitan ese medio degradado. Entonces, es necesario dignificarla, llevar a los mejores al poder, pagarles bien, cortar a la burocracia, ¿no? Y tener cuadros técnicos de excelencia con carrera profesional que no estén sujetos a los cambios políticos más que los funcionarios de más alto nivel, ¿no? En este sentido, ¿deberíamos legislar para poder condicionar los espacios de representación proporcional por nivel académico? ¿Podría ser una legislación? No, porque puede haber gente autodidacta, ¿no? Quizás, pero sí. Tenemos a Andrés Enestrosa y varios grandes literatos que... Pero sí debería de haber, para entrar a la administración pública, un examen de oposición público, ¿no? En donde el interesado demuestre que cumple con el perfil, la experiencia y los conocimientos necesarios para eso, ¿no? Ahora, a mí me hace muchísimo ruido el hecho de que lleguen los mejores, un servicio profesional de carrera. Me hace ruido porque aspirar a terminar con el amiguismo, con el compadrazgo, cuando sabemos que las plazas, empezando por las secretarías de Estado, dependen directamente del Ejecutivo Federal y son por recomendación y no contienen ningún requisito específico que nos pudiera medir o cuantificar quién es el mejor en esa materia, ¿no? ¿Cómo podríamos terminar con esto? Mira, hay sistemas, yo creo que hay muchos ejemplos en el mundo de burocracias competentes, meritocráticas, y que no están sujetas, o que están menos sujetas a la volatilidad política. Siempre la acción pública va a estar sujeta de alguna forma a los cambios políticos, y además es sano, ¿no? Que haya cambios, que haya renovación, que haya oxigenación, pero
los cuadros técnicos esenciales deben de permanecer o de definirse su permanencia de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Y bueno, tú lo sabes mejor que yo, hay muchos sistemas en el mundo que funcionan de esa forma, ¿no? Como servicio profesional de carrera, en donde pues, cambia el gobierno y sí cambia el ministro y cambian los secretarios, pero los de abajo, o sea, los directores, se quedan, ¿no? A menos que cometan un error o lo que sea, ¿no? Y si abre una vacante, hay un concurso de oposición público, ¿no? Para ocupar esa vacante. Desde luego siempre va a ser muy difícil blindar todo esto del amiguismo, lo que sea, pero tiene que haber por lo menos un mecanismo que lo promueva, ¿no? Muy bien. Participación ciudadana. Dentro de su esquema habían comentado que iban a recolectar el sentir público, recorriendo las calles y demás para que la Constitución fuera incluyente y no una Constitución de unos cuantos, que la Constitución sea inteligible y accesible para la sociedad en común. ¿Cómo piensa Nueva Alianza lograr esto? Yo creo que siendo sinceros es imposible, ¿no? Un ejercicio constitucional no puede ser un ejercicio de participación masiva, por definición, ¿no? Lo que sí hay es la expresión de preferencias, ideologías o aspiraciones a través de los partidos a los cuales va a votar la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay un sector importante de la población, tal vez mayoritario, en la Ciudad de México, que como pues está ligado al poder público en la ciudad por un cordón umbilical de subsidios y prebendas, pues, o de clientelismo o corporativismo, pues se puede, enmarcarnos en un esquema de un gobierno, como ya lo comentamos, y que nos vaya llevando, o sea, que la Constitución, o que quienes lleguen al constituyente sean representantes de esa corriente política y que por lo tanto el texto constitucional quede sesgado en ese sentido. Yo, pues, es un riesgo muy claro, pero francamente así como discutir la Constitución y a ver tú qué propones para la Constitución, me parece que es un ejercicio que sinceramente es imposible. Y finalmente es una democracia representativa, ¿no? O sea, aguas, sí. O sea, eso de la democracia directa en una ciudad de México tiene 9 millones de habitantes, claro. En una zona metropolitana que tiene 20 y tantos millones de habitantes, me parece que es una ficción y es una peligrosa arma demagógica, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque pensar una democracia directa en la Ciudad de México sería a mano alzada, ¿no? Así como ya sabemos cómo se manejan. Entonces, es una democracia representativa y pues sí hay que delegar, ¿no? Absolutamente. Muchos hablan de la participación de los consejos de participación ciudadana, valga la redundancia, en los cabildos, en las alcaldías que se van a formar. ¿Tú qué papel o qué rol le significarías a estos consejos? Pues mira, simplemente como un consejo, de participación ciertamente, yo creo que es un ámbito privilegiado de participación. A mí me parece que no deberían de tener salarios, que su trabajo debe ser pro bono, para que no fueran, atractivos para las burocracias partidistas, para que no fueran posiciones ocupadas clientelarmente, o sea, sin salario, punto. ¿Igual las diputaciones? No, las diputaciones no, porque es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Pero el concejal no necesariamente es de tiempo completo, ¿no? Okay. Y creo que las alcaldías deben de tener una función esencialmente de intendencia, de provisión directa de servicios y de bienes públicos inmediatos a las colonias, a los barrios, a sectores bien definidos de la ciudad dentro de su jurisdicción, que deben de procurarse algunos recursos, por ejemplo en el caso de los parquímetros, de la recuperación de plusvalías en algunos tipos de construcciones u otras modalidades de autofinanciamiento. Pero yo creo que las alcaldías deben de tener muy acotadas sus facultades para impedir que la ciudad se fracture, que la ciudad pierda su unidad orgánica como sistema metropolitano. La ciudad necesita un sistema de gobierno unitario, fuerte, concentrado,
con transparencia, con responsabilidades muy claras en cuanto a los temas esenciales de la ciudad, y no diluirlas, ni tampoco transferirle facultades técnicas a cuerpos políticos, como ocurre hoy, donde las facultades de usos del suelo las tiene la Asamblea Legislativa, lo cual crea un enorme ámbito de corrupción, porque no se sabe quién toma las decisiones, si la delegación, si la Asamblea, si la CEDUBI. Entonces, yo me lo planteo de esa forma: un gobierno central fuerte, con organismos metropolitanos, cuerpos técnicos de planeación, regulación y programación a largo plazo, y la intendencia local inmediata a cargo de las alcaldías. Tiene que haber un sistema adecuado de, digamos, de coordinación fiscal, de reparto del presupuesto a las alcaldías en términos de la cantidad de población, de sus necesidades, un principio resarcitorio, por ejemplo, y un principio compensatorio. O sea, el que más genere, pues más se le devuelve, y el más pobre, pues también se le dará más para mejorar su equipamiento, no para darle dinero a la gente, para mejorar su equipamiento, sus bienes públicos, sus servicios públicos. Entonces, tiene que haber algunas reglas de coordinación fiscal de este tipo en la Constitución, más los temas que ya comenté al principio con respecto a los subsidios. Muy bien. Jóvenes, tú, como bien sabes, la juventud ahora representa una gran crisis a nivel global por la pirámide poblacional que tú mencionabas. Es decir, que es una juventud que se enfrenta a un envejecimiento social acelerado y que difícilmente puede acceder a un trabajo digno, a una plaza más estable como se accedían sus padres cuando eran jóvenes. ¿Qué podríamos proponer para que estos jóvenes en la Ciudad de México, que están preparados, que tienen nivel de licenciatura y no encuentran trabajo, cómo podríamos insertarlos en la población económicamente activa, ¿no? Mira, por un lado, la economía de la Ciudad de México no es una isla, no es una autarquía, no es la República Popular democrática del Valle de la Anáhuac, como algunos quisieran, ¿no? Entonces depende, digo, estamos totalmente integrados en la economía nacional, y pues no puede uno aislar las oportunidades o cuellos de botella que existan en materia de empleo y crecimiento económico de lo que ocurra con la economía del país, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, la ciudad necesita un proyecto económico, ese es que no tiene. Necesita una visión económica de sí misma a largo plazo. O sea, ¿qué ciudad queremos? Una ciudad, desde luego, no puede volver a ser una ciudad industrial, eso se acabó, ¿no? Ni tenemos posibilidades de competir, ni condiciones ambientales, ni urbanas, ni nada por el estilo, ni recursos naturales. Entonces tiene que ser una ciudad orientada a tecnologías de información, servicios de salud, bueno, turismo esencialmente, turismo, tecnologías de información, servicios de salud, servicios de educación y finanzas, y servicios financieros. Y en ese sentido, dado este panorama, que son las oportunidades reales que tiene la ciudad para desarrollarse, sus ventajas competitivas, ¿no? Digamos las ventajas comparativas que tiene, que deben de convertirse en ventajas competitivas, dado eso, el sistema educativo tiene que acoplarse. Entonces, tiene que haber excelentes universidades públicas técnicas. Por ejemplo, yo lo digo y a lo mejor por eso hackearon también. No solo, puede ser que hayan sido los ambulantes, puede ser que hayan sido ya sabemos quiénes, pero también puede ser que hayan sido la PG Universidad, ¿no? Que la PG Universidad, que es una desgracia, recibe un presupuesto de casi 1,000 millones de pesos, no forma a nadie, no gradúa a nadie, es una escuela de cuadros políticos esencialmente de militancia y activismo social político, y está defraudando a los jóvenes, esencialmente, digo, habrá excepciones, lo que sea. Entonces, esa universidad, entre comillas, ¿no?, hay que transformarla en una universidad técnica de excelencia para la Ciudad de México, que vaya formando jóvenes que puedan acoplarse a esta economía de la Ciudad de México, verdaderamente. Ahora, el problema es más complejo que eso, porque
pues como tú lo sabes bien, lo saben todos ustedes, la informática, la inteligencia artificial y la automatización, pues están acabando con el empleo. Y van a acabar con el empleo en todo el mundo. Esto es más a largo plazo. Entonces habrá que ir pensando qué vamos a hacer, ¿no? Porque eso ya es un problema estructural, tecnológico, y no es un rollo de volvernos luditas y empezar a destruir computadoras y máquinas y robots y ese tipo de cosas. Pero sí, hoy en día la tecnología apunta a que se van a destruir muchísimos empleos, van a ser automatizados, van a ser sustituidos por inteligencia artificial, y bueno, pues eso va a representar un problema muy, muy, muy severo. Claro, pues hay que empezar a pensar cómo resolverlo, ¿no? Ese es un tema muy interesante porque digo, ¿qué papel, qué rol está jugando México en el mundo dentro de la sociedad del conocimiento? Raquítico. Seguimos exportando petróleo, seguimos cada vez exportando, menos, afortunadamente. Y dependemos menos nuestras finanzas públicas de petróleo, pero pues seguimos exportando productos con poco valor agregado. Cada vez no, cada vez más, digo, la industria aeroespacial en México es una realidad, y ha crecido, ha crecido enormemente y va a seguir creciendo enormemente. Digo, todo el mundo que se queja de la economía y de la crisis y que el país no avanza, por favor, ¿no? Es que creen que todo el país es Ayotzinapa, ¿no, señores? O sea, vayan a Querétaro, a Chihuahua, a Tijuana, a Ensenada, vayan a Hermosillo, a Monterrey, ¿no? A Saltillo, a León, a Aguascalientes, a San Luis Potosí. Ese es México, ¿no? Un México pujante, en crecimiento, en expansión, dinámico. Esa es la economía mexicana, ¿verdad? México no es Oaxaca, no es Guerrero, no es Chiapas, ¿no? Entonces, hay un México que sí está creciendo, entidades federativas que crecen al 7%, que crecen como China, ¿no? O sea, hay estados en México que tienen una dinámica económica como China, verdaderamente, espectacular. Guanajuato es uno de ellos, Aguascalientes es otro, Nuevo León es otro, ¿no? Y hay otros estados que están sumidos en la depresión, en la pobreza, en el atraso y que no tienen forma de salir adelante. Oaxaca, Chiapas, etcétera, etcétera. Entonces, aguas con eso. México no es, hay muchos Méxicos, y tampoco se puede generalizar. Ahora, visto en forma agregada, también hay que ver las cosas, digamos, fuera de nuestra caja ideológica. Vean cómo está, vean América Latina, ¿no? Vean lo que está pasando en Brasil. Vean lo que pasó en Argentina, vean lo que pasa en Venezuela, vean lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Vean cómo Chile se ha venido despeñando de ser la estrella, digamos ahora sí que austral del continente, se ha venido despeñando también. Y México crece al 3% anual, que es poquito, mediocre, bueno, pero crecemos, los demás no crecen, están en una depresión absoluta, ¿no? Entonces es una economía que ahí va, gracias a una serie de cosas. Hay que hacer muchos cambios. Yo creo que las reformas contribuyen mucho a que se mantenga esta tasa de crecimiento, y creo que la Ciudad de México pues tiene que aprovecharlo, ¿no? También, porque la Ciudad de México va a ser el centro corporativo de todas las empresas que se van a beneficiar de esta dinámica económica, ¿no? Ahora, para finalizar la entrevista, yo te preguntaría en una frase, ¿por qué los jóvenes que ya no creen en el sistema político, que la ciudadanía que ya no cree en partidos políticos, ¿por qué debería voltear el 5 de junio y votar por Nueva Alianza? Porque esta es su ciudad y porque ustedes la van a padecer o la van a disfrutar, ¿no? Entonces, depende de lo que hagan el 5 de junio, van a contribuir a un mayor padecimiento o a realmente establecer condiciones para que esta ciudad sea más vivible, porque también es una ciudad muy interesante, muy intensa, creativa, es una ciudad de muchísimos contrastes, muy estimulante, como ya lo sabemos, pero en fin, bueno, ya no vamos a dar diagnósticos. Entonces, ustedes tienen que votar, o deben de votar, porque es su ciudad, porque depende del sentido de su voto, el resultado y las consecuencias para la ciudad a largo plazo. Entonces, ¿qué ciudad quieren? ¿Qué ciudad les ofrecen unos? ¿Qué ciudad les ofrecen otros? Vean, comparen y voten por Nueva Alianza, ¿no? Esa es la comparación. Muy bien. Pues, doctor, le agradezco muchísimo el habernos acompañado y haber compartido con nosotros su plataforma de propuestas.
Yo abriría un poquito el micrófono, si usted me lo permite, para que el auditorio quisiera hacer algunas preguntas. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ok, estamos aquí. Yo creo que sí se escucha sin micrófono. Sí, no hace falta el micrófono. Ah, no, pero no hace sí, falta el sí se micrófono. escucha, ¿no? Sí. Hola, muy buenas noches. Soy un poquito nervioso por estar con la verdad. Pero bueno, algo que digamos que me pasa en mi cabeza en estos momentos es, sabemos que usted, como lo comentó, es un partido joven, pero al ser un partido joven es un partido que está dentro de las minorías. Entonces muchas veces nos detenemos a votar por un partido así porque pensamos que no puede llegar al poder, o que no puede llegar a gobernar, o no puede llegar a hacer algo por la ciudadanía. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos que, confiar en ustedes al brindar nuestro voto y saber que no va a ir como a tener un mal desenlace en nuestro voto y que pueda realmente ser tomado en cuenta por la ciudadanía? Pues mira, creo que por dos razones. Una, porque esta es una elección proporcional. Entonces, en la medida en que votes por nosotros, vamos a tener más diputados y vamos a tener más posibilidades de influir en el curso que siga el debate de la Constitución, en primer lugar. O sea, es una cosa muy práctica. Y dos, porque si votas por nosotros, el resto de los partidos y el resto de la ciudadanía va a empezar a ver que está creciendo una opción interesante a la izquierda en la Ciudad de México. Y contesto una pregunta que hiciste. Libérate. Hay que liberar a la ciudad de 20 años de izquierda demagógica y populista, ¿no? Entonces, también a medida que voten por nosotros, están mandando el mensaje de que es necesario y de que hay expectativa de un cambio en la ciudad hacia un proyecto como el que representa Nueva Alianza, ¿no? Que definitivamente no es un proyecto de izquierda, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Por aquí teníamos otra pregunta. Allá, ¿puedo hablar? Sí, así se escucha. Bueno, doctor, buenas noches. Buenas noches. Acompañado de todas las propuestas que usted tiene a nivel local y seguramente muchos aplican a nivel nacional con sus diversas variantes, ¿cuál sería el modelo de financiamiento político que usted consideraría que podía acompañar las transformaciones de México? Pues? Financiación político a los partidos políticos. Sí, o sea, si usted está de acuerdo con el modelo con el que actualmente se financian o cómo sería el modelo que usted consideraría ideal. Sí, estoy de acuerdo con el modelo, que creo que es un poco excesivo, habría que recortarlo. Me parece que es muy cara la democracia mexicana, pero el caro también es relativo, con respecto a qué, ¿no? Me parece que nos saldría mucho más caro si el financiamiento fuera privado, ¿no? En estas condiciones en las que está el país, yo creo que sería muy riesgoso, digamos, aspirar a un financiamiento privado como los Estados Unidos, por ejemplo, en las campañas políticas. Entonces, pues hay que asumir, ese es el costo, dadas las condiciones del país, ese es el costo, y sí creo que el financiamiento público es lo mejor en estas condiciones y pues lo más transparente y lo menos riesgoso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. El doctor Pastrana. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. La primera vez que tengo la oportunidad de escucharte y me da mucho gusto. Tienes claras bastantes tus visiones. Tengo una pregunta, ok. 5 de junio, 8 de la noche, o junio 6, y te das cuenta que la participación ciudadana está entre los 35, 37%. O menos. O menos, ¿no? O sea, yo te digo, tengo fe de que los jóvenes, tanto aquí como en otras instituciones o otros espacios, se preocupen y vean la trascendencia que tendrá el constituyente, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cómo te vas a respaldar para decir, oye, pues ok, el 60% de la gente no se interesó, no se preocupó, no se informó de esta elección, ¿no? Es válido, mucha gente con racionalidad dijo, estoy hasta el gorro de los partidos políticos, estoy hasta el gorro de ver a los mismos de siempre buscando espacios para ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué vas a decirle a toda esa población que dice, oye, no me representas, no fuiste una variable importante, o no te voté porque para mí no eras la mejor elección, ¿no? ¿Qué harías tú
¿Y qué papel deben de tomar las instituciones, tanto públicas como privadas, de educación, en este proceso de constituyente? Yo creo que sí, es una democracia representativa, pero también es deliberativa y participativa, ¿no? O sea, yo creo que en este proceso es clave que las instituciones, los académicos, a quienes nos gustan hacer ciencia política, nos gusta hacer políticas públicas, pues participemos o busquemos espacios para participar. Muchas gracias. Pues mira, uno se puede deprimir, ¿no? Si te va mal en una elección, te deprimes. O bien lo asumes como una lección, creo yo. Me parece, por otro lado, que este proceso electoral tiene una enorme desventaja desde el principio, que es la impopularidad del objeto de la elección. Nadie en esta ciudad pidió una constitución, nadie, ¿no? Pues entonces a nadie le interesa, o sea, es casi tautológico. Muy poca gente va a ir a votar porque nadie cree, ese es un problema muy serio, nadie cree que una constitución va a resolver los problemas de la ciudad. Entonces, efectivamente yo creo que va a haber una muy baja participación. Ojalá me equivoque, pero sí, a mí no me va a sorprender que vote el 25% del padrón, ¿no? O menos del 30% del padrón. Para nada me va a sorprender. Y por otro lado, si esto es así, creo que va a ser indispensable que si hay constitución, que también yo lo pongo un poco en duda, dadas las visiones antagónicas y polarizadas que hay en torno a esto, a mí no me extrañaría que también se aborte el proceso, y que no haya acuerdos y que simplemente Quizás. no hay constitución. Pero si la llega a ver, y con esa participación tan baja, yo creo que tendría que pasar por un referéndum, forzosamente. Porque si no, imagínate una constitución aprobada por un constituyente legitimado con el 20% de los votos, sería ridículo, totalmente ridículo. Y teníamos otra pregunta. Sí, aquí. Buenas noches. Mi nombre es Alcibe. Bien, mi pregunta principalmente es de que usted había mencionado que está a favor de legalizar la droga. Sí. También mi pregunta es si llegara usted a ser elegido, estaría entonces retomando este tema, pero mi pregunta es, ¿no sería dañino para la población? Porque al legalizar habría más como apertura a que todos lo pudieran comprar, y ¿qué tanto afectaría a la población y qué tanto sería como beneficio, o sea, qué traería de beneficio hacer este cambio de legalizar la droga? Mira, las drogas son malas, nadie dice que sean buenas. Incluso la marihuana, que ahora resulta que tiene tantas virtudes, y digamos que tampoco es bueno fumar marihuana necesariamente. O sea, eso es el punto número uno. Las drogas son malas. Ahora, dos, el hecho de que algo sea malo o dañino a la salud no implica que deba estar prohibido, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que ver los costos y las consecuencias que implica la prohibición en una sociedad que nunca va a dejar de consumir drogas, nunca, siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo por toda la eternidad. ¿Y cuáles son los beneficios de eso? Te devuelvo un poco la pregunta. El alcohol es muy dañino. Por ejemplo, es más dañino que la marihuana y que otras drogas probablemente. ¿Estarías de acuerdo que se prohibiera el alcohol? ¿Sí? ¿Estarías de acuerdo? El azúcar es más dañino es más dañina que la marihuana. ¿Estarías de acuerdo en prohibir el azúcar? El tabaco es más dañino que la marihuana. ¿Estarías de acuerdo en prohibir el tabaco? Las grasas saturadas también son más dañinas y son adictivas, ¿eh? El azúcar es adictivo, el tabaco es adictivo, el café es adictivo. Bueno, yo no creo que deban de prohibirse. Si me permites acabar, yo no creo que deban de prohibirse. Ya se ensayó una vez en un país prohibir el alcohol, en los Estados Unidos. Se prohibió de los años 20 a los años 30. Y ahí nacieron todas las mafias, violencia
que es peor que la que tenemos hoy en México. Estados Unidos vivió una ola de violencia, de gangsterismo, de criminalidad, de asesinatos, de masacres impresionantes por la prohibición del alcohol. Hasta que tuvieron que, digamos, abrogar la prohibición del alcohol. Entonces, la prohibición de las drogas lleva muchas décadas de ser el enfoque fundamental hacia ellas. Y es un fracaso total. Ni disminuye el consumo, y ve lo que está pasando en el país, lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en tantos países del mundo, en donde el problema de las drogas se convierte en un problema de seguridad, de violencia, de delincuencia, de asesinatos, de atrocidades indecibles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mercado y siempre lo va a haber. Entonces, me parece que hay que reconocer que es un fracaso. Prohibir las drogas no funciona. Ahora, sí, lo observamos y somos racionales y decimos, señores, esto no funciona, tenemos que hacer otra cosa distinta, porque si seguimos haciendo lo mismo no podemos esperar resultados diferentes, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, si seguimos prohibiendo, va a haber violencia como lo ha habido en México, en otros países, siempre. Entonces hay que cambiar el enfoque. Yo creo que el enfoque debe de ser un enfoque de salud pública, de prevención de adicciones y de tratamiento de adicciones como enfermedad. Los adictos son enfermos, ¿sí? Ahora, probar una droga no implica ser adicto, ¿eh? Probar el alcohol y consumirlo, digamos, de vez en cuando no implica ser alcohólico. También, ojo con eso, ¿eh? A veces se confunden las categorías. El uso de drogas no implica ser drogadicto. Y de la misma forma que beber alcohol de vez en cuando no implica ser alcohólico. Entonces, dicho eso, creo que es un problema de salud pública que tiene que ser abordado desde una óptica de salud pública, no de seguridad, no de violencia, no es un problema policíaco. Ve además lo que ocurre. La gente hoy consume más drogas en todo el mundo, ¿eh? Se consumen más drogas de cualquier tipo, algunas más, otras menos, pero siempre más. Cuando están prohibidas, esa gente que consume drogas, lo que estás haciendo es entregarla a manos de los delincuentes. Los estás obligando, los estás forzando a entrar en el circuito de la ilegalidad, de la delincuencia. Los estás haciendo que los capturen los delincuentes. Entonces, fíjate lo que eso implica: estar permeando, inoculando a la sociedad permanentemente de ilegalidad, de violencia, de delincuencia, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Entonces, eso hay que cortar. Eso financia a los criminales. La venta de drogas es la principal fuente de financiamiento de los criminales. Y yo te pregunto, ¿qué no sería mejor que ese dinero fuera al Estado a través de impuestos y que con eso se financiaran campañas de salud pública para prevenir, tratar y educar a la gente que esté expuesta a las drogas? Yo me pregunto todo esto. Entonces, tal vez haya más consumo de drogas. Y es marginal, ¿eh? La experiencia que hay en Portugal, en Holanda, la experiencia que hay en varios estados de los Estados Unidos, es que la experiencia que hay en Uruguay ahora, sí, a lo mejor aumenta un poco, pero me parece que ese aumento en el consumo, que ojo, no implica que todos que se vuelvan adictos, ese aumento en el consumo creo que es un costo que vale la pena pagar para quitarnos de encima y acabar con la delincuencia que destruye, carcome y está, digamos, cancelando el futuro de muchos países, ¿no? Yo creo que es un costo que hay que pagar, ni hablar, y combatirlo, como ya lo dije, a través de políticas de salud pública, ¿no? No sé, ¿qué me vas a decir? Algo que no te di chance de hablar. Dime. Sí, bueno, ya ven el punto de que, bueno, ya sería como legal, ya sería que se tratara con instituciones de salud, pero ¿usted cree que el crimen organizado acabaría? O sea, porque ellos... No, tampoco. Porque sería, ok, no sé si ellos aceptarían las leyes y las reglas de, me tienes que pagar impuestos y tienes que meter aquí, o sea... Les quitas el negocio, les quitas los ingresos, y les quitas la principal fuente de financiamiento y eliminas un mercado que crea, nutre y desarrolla delincuentes. Desaparece el caldo de cultivo de la delincuencia. Siempre va a haber delincuentes y tal vez y desde luego no se va a acabar la delincuencia con eso, pero sí les vas a dar un golpe letal y no va a ser lo mismo después, ¿sí? Entonces el tema de seguridad es distinto, es otro tema. México tiene que hacer muchas cosas para restablecer la seguridad y la tranquilidad, que es un tema de policía,
Es un tema de legalidad, es un tema de impartición de justicia, de muchas cosas, de presencia del Estado, un Estado fuerte, sólido, ¿no? Es otra cosa. Pero por lo menos quitémonos de encima el problema del narcotráfico como fuente fundamental del crimen organizado y de la delincuencia que asola a la sociedad, ¿no? Ojo, legalizar las drogas hay que subrayarlo. No es una medida para acabar definitivamente con la delincuencia. O sea, contribuye, pero no va a acabar con eso, ¿no? Muy bien. ¿Estaría disponible la última pregunta? Sí, claro. Para finalizar. Buenas noches, yo me llamo Abigail. Y bueno, yo nada más quiero saber, hace un momento comentaba de la recuperación de espacios públicos. Por ejemplo, comentaba el ambulantaje, también lo que es, pues, bueno, ahora sí que los microbuseros, todos estos que se adueñan, los taxis piratas. Que no hablamos de eso, fíjate. Yo quiero preguntar si dentro de todo eso que está considerando, digamos, todas esas personas que se adueñan de esos espacios, que no nos dejan disfrutarlos y que, bueno, también provocan pues obstrucciones viales, bueno, contaminación y demás, también tiene contemplado, digamos, lo que serían poblaciones como por ejemplo Xochimilco, Milpalta, en las cuales no siempre es por cuestión tal vez meramente de tránsito, meramente de que ocupen demasiados espacios, en fin, a veces es por falta de cultura cívica, ¿no? Se ponen en doble, triple fila, en fin, se paran, ahora sí que solamente hay un carril y no les interesa, se paran, se hace la fila. Pero también hay otras cuestiones como que cuando tienen sus fiestas, sus festivales, ya sea religiosas, ya sea del pueblo, la feria, tapan la avenida principal, no les interesa. Bueno, yo quisiera saber esta parte, cómo, digamos, una propuesta, ¿no? Porque, bueno, obviamente no es que, digamos, sea algo como, no sé, como un crimen, ¿no? Y es parte de sus costumbres. Pero bueno, sabemos que al decirle, no, pues no lo hagas, al prohibirle algo que dice, no, pues ya llevo 100 años haciendo, se ofende, ¿no? O sea, y crea cierto conflicto. Eso como una propuesta de cómo lo manejaría. Y también comentaban lo que es hacer a la policía de primer mundo. También me gustaría saber, por ejemplo, cómo combatiría o una propuesta que haría para combatir la corrupción dentro de la misma institución, para llevar pues a este ejemplo. Pues mira, lo de los espacios públicos y ese tipo de fiestas y uso del espacio público para otros fines que no sean la movilidad, creo que es legítimo en ciertos casos y que se le pueda dar un uso que yo hasta diría cultural, porque también es fundamental promover la cultura en el espacio público y el rescate de ciertas tradiciones. Tiene que haber una ley del espacio público que reconozca claramente que existen esos casos y que reglamente, ¿no? O sea, los pueblos tradicionales se puede hacer la fiesta del pueblo tal en esas condiciones, punto. Y se vale bloquear y ocupar las calles, ¿no? Está bien, hay que hacerlo. Y se vale que haya puestos en la calle, está muy bien, pero de una forma reglamentada y solamente durante las festividades del pueblo, ¿no? Eso tiene que haber. Y por cierto, esto nos lleva al tema de las manifestaciones y los bloqueos, ¿no? En las ciudades civilizadas del mundo, las manifestaciones están reguladas. Se necesita permiso para hacer una manifestación. Aquí no. Entonces, esa ley del espacio público, cuyos principios tienen que estar en la Constitución, debe de plantear tanto lo que tú dices, como el hecho de que el derecho a la manifestación tiene que estar reglamentado, como todo derecho, y que no se vale, que debe estar prohibido bloquear deliberadamente las calles, o las vialidades, o la infraestructura, para chantajear, extorsionar o presionar a la sociedad, ¿no? Entonces eso debe estar prohibido. Ahora, la corrupción de la policía, bueno, aquí también es un problema que me parece que es muy difícil de resolver, tiene que irse resolviendo gradualmente y otra vez es un proceso de capacitación de policías bien pagados, de buenos procedimientos, de buena logística, de ir formando cuerpos policíacos de clase mundial. Y eso lleva mucho tiempo, o sea, no se hace de un día para otro. Hay países de América Latina que lo han logrado. Los carabineros de Chile, por ejemplo, son incorruptibles, ¿no? O sea, nadie corrompe a un carabinero de Chile, nadie, ¿no? Ahora, pues hay que estudiar el caso, puede ser cultural,
Chile es un país muy singular, igual que Uruguay en América Latina, en alguna medida Costa Rica también. Veamos por qué funcionan allá las cosas, qué incentivos puede haber, pero definitivamente creo que es capacitación, es policías bien pagados, es nuevas instituciones policíacas y un nuevo modelo de organización policial. Y yo creo que la corrupción se iría extinguiendo gradualmente, ¿no?, en ese sentido. Ahora, tampoco soy experto en seguridad y en policías, ¿no? Entonces, pues hay que preguntárselo. Habría que llevar expertos a la policía, ¿no? Gente que sepa de eso, policías profesionales, que hayan estudiado, se hayan formado, que tengan experiencia, que conozcan a las policías del mundo, ¿no? Que no es mi caso. Entonces, pero es una gran pregunta. Charla. ¿Me permitiría? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Carlos y pues mi pregunta creo que va un poco más enfocada a lo que mencionaba de los no subsidios a ciertos sectores. A mi parecer, considero que estos sectores son sectores un tanto vulnerables y que si bien se podría hacer bien en dejar de subsidiar este tipo de sectores, creo que traería problemas de raíz un poco más profundos como son delincuencia o negocios ilícitos. No sé si pongámonos en la situación de que Nueva Alianza es uno de los principales representantes o que va a tener una amplia representación para la redacción de la nueva Constitución. ¿Qué haría el partido para que esto no se convirtiera en un problema más grave, sino que se enfocara a una buena causa? Esa sería mi pregunta. Pues mira, ya lo dije, que ningún subsidio se establezca si no tiene un mecanismo propio de fondeo, porque son insostenibles de entrada. Y por otro lado, a la población vulnerable hay que atenderla a través de bienes públicos, no de bienes privados. O sea, a la población vulnerable hay que darle seguridad, hay que darle espacio público, hay que darle salud, hay que darle educación, hay que darle transporte de calidad y hay que darle accesibilidad, una ciudad con movilidad, por ejemplo, para la gente discapacitada, entre otras cosas. Hay que hacerlo en forma de bienes públicos, porque si lo haces de manera privada, entras en el terreno del clientelismo electoral, de la corrupción y de todo lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. Y en todo caso, el tema de las pensiones a los adultos mayores, pues es un tema federal, ¿no? Un gobierno local no tiene por qué darle pensiones a los adultos mayores, por favor, ¿no? Y menos en una ciudad como esta, con una pirámide demográfica invertida y cada vez más amplia en la parte alta y cada vez más angosta en la baja. Y además sin un mecanismo de fondeo. O sea, ¿a dónde nos va a llevar el subsidio a los adultos mayores? ¿A dónde? A la quiebra de la ciudad, ¿no? Entonces, eso no puede ser. Tiene que haber un acuerdo entre la Ciudad de México y el gobierno federal y hay un sistema de subsidio de pensiones universales en el gobierno federal. Bueno, transferirlo al gobierno federal. Ya. Es bronca de ustedes, no es bronca de la ciudad. ¿No? Perfecto. Pues, doctor, le agradezco nuevamente el haberse tomado tiempo por este foro que organiza la Asociación de Egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que busca acercar las propuestas, el debate de las ideas a la ciudadanía en general para tener un voto informado el próximo 5 de junio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, al contrario. Gracias.